buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo en vivo en la primera exposición marítima en Yucatán. Con ustedes es una exposición que unos jóvenes entusiastas como el capitán de altura Jorge Armando Delgado y el licenciado de Comunicaciones Loren Plácido, por la cultura y aprecio por el mar, hicieron un gran esfuerzo y montamos una exposición marítima con unos exponentes extraordinarios, que el día de hoy es el maestro Uc B. Y de antemano pido disculpas por la incipiente pronunciación del lenguaje maya. Es algo muy especial y empezamos. Muy buenas noches, nos encontramos en el Centro Histórico de Mérida, en el Centro Cultural MIT, y esta noche les tenemos algo muy especial en la primera exposición marítima de Yucatán. Bienvenidos. En este centro cultural se congregan muchos proyectos que van desde cereales, cine y cuestiones turísticas acá en Mérida, Yucatán. Mi nombre es Loren Plácido y nos acompaña. Buenas noches a todos, buenos días, donde nos estén viendo, buenas tardes. Soy el capitán de altura Jorge Armando Delgado Noriega. En este momento vamos a ver un video, espero que lo disfruten, de cómo inició todo este proyecto, un proyecto muy ambicioso, muy padre. Espero que lo disfruten. Hoy nos encontramos acá en el Centro MIT. A un costado pues se encuentra el capitán Delgado. A ver, capitán. Mi nombre es Jorge Armando Delgado Noriega, soy capitán de altura, egresado de la Escuela Náutica Mercante de Tampico. Ok, los voy a contar así rapidito. Dentro de muchas actividades que vamos realizando, en específico en el Centro Histórico, por ahí nos encontramos al capitán que asistió a una de estas actividades y en ese momento nos comentó que quería hacer una actividad. Yo por mi cabeza salió de que, quiere poner un negocio, quiere poner algo. Realmente me dio una sorpresa a la hora que nos reunimos. Un día nos escribió y nos dijo, oiga, necesito plantearte, pues ahora sí que mi idea, a ver qué te parece. Y en ese momento me acompañó Gabriela Díaz, que es parte del proyecto, es parte de todo lo que vamos realizando. Y cuéntanos, ¿qué nos dijiste? Pues vi mucho potencial en ellos, en esas ideas que a veces se le vienen a uno, esos sueños que, oye, pues aquí estas personas te pueden asesorar, ¿no? Porque son personas que saben del medio cultural, que saben moverse en el Centro Histórico de Mérida, y pues mi idea iba por ahí, ¿no? Pero yo no tengo experiencia en ello. Entonces por eso se los planteé a ellos. Y pues ahora sí que esa noche fue de una idea tras otra idea, tras otra idea, y pues ahora sí que así como se los planteé, 10, 15 minutos, ya teníamos casi armado algo muy interesante y les pareció muy buena idea y pues ahora sí que empezamos, ¿no? Empezamos a trabajar. Iniciamos con la idea de una muestra, de poder mostrar algunas piezas que él podía conjuntar, valorar lo que dice nuestras raíces, en específico de Yucatán, de los mayas, de valorar todo lo que sucede en la parte marítima de Yucatán. Y comenzó así, vamos a mostrar algunas cosas y todo, pero pues ahora sí que como buenos creativos comenzamos a insertar ideas, comenzamos a platicarle otras cosas que se podrían realizar. Comenzamos a volar y dentro de ese vuelo pasó de ser una muestra a lo que tenemos el día de hoy, que uno nada más iba picando, pero acá el caballero lo fue llevando a lo que es hoy la primera exposición marítima de Yucatán,
Y cuéntanos qué nos tiene esta primera exposición marítima de Yucatán y cómo fue evolucionando. Pues al principio era solamente mostrar objetos náuticos que nosotros utilizamos normalmente en los barcos, ¿no? Y mostrar un poco de aquellos hombres de mar de siglos pasados que aquí en estas tierras fue muy importante, ¿no? Entonces dijimos, pues a ver cómo nos organizamos con varios compañeros que tienen objetos muy interesantes que aquí los van a poder ver. Desgraciadamente, se puede decir desgraciadamente, se vino la pandemia, ahorita lo que nos está afectando muchísimo, muchísimo a todo el país, a todo el mundo. Y a nosotros igual nos encerró diciendo, ¿sabes qué? Ya no se va a poder hacer, porque ya lo teníamos planeado desde diciembre de 2019, que ya lo estuvimos hablando desde ese tiempo. Se viene todo esto, lo que todos ya sabemos, desde marzo, febrero, y dijimos, ya no se pudo hacer. Y se tenía planteado para el 1 de junio. Se tenía planeado para el 1 de junio, lo que les comentamos en la muestra, los objetos, pero ahora sí que ese encierro, ahora sí se nos vinieron más ideas. ¿Por qué no traer gente especializada en el tema? Y ahora sí que aprender nosotros también de eso. Y estos conferencistas nos enriquecieron muchísimo. Es larga la historia de cómo los creció el proyecto, cómo los llegué a conocer, y esto pues se vino para arriba, ¿no? Gente especializada, ¿no? Lo que venía de una muestra, como dice Loren, se vino a una cuestión ya más gente de alto conocimiento y de investigaciones. Entonces, pues ahora sí que se hizo más grande y la expectativa es que, oye, ¿qué están haciendo, no? Se ve muy interesante. Digamos, ya tenemos una programación. A las 7 contaremos, como comenta, con estas charlas, pláticas, presentaciones de esos conferencistas, pero previo, desde las 6:30 vamos a estar transmitiendo por Facebook Live, por YouTube Live, y pues por Zoom, que va a ser la transmisión principal. ¿Qué es lo que buscamos en esa media hora? Contarles un poquitito de esta historia, hacer un recorrido todos los días por la exposición. Vamos a parar en alguna pieza para platicarles un poquitito, para que no se pierdan esta experiencia de todo lo que se ha reunido. Tenemos de todo, créanme. Y justamente dentro de este conjunto, construcción de este programa, de esta primera exposición marítima de Yucatán, tenemos entrevistas con gente muy especial en todos los ámbitos, desde el faro, salinera. Hay muchas cosas allá que son muy interesantes, que hacen que valoremos nuestra cultura, hacen que valoremos el mar y a toda esta gente que está inmersa en este campo. No sé, ¿algo más que quieras agregar, Jorge? Pues lo que yo tengo por, ahora sí, agregar de este tema es de que esperemos que esta muestra o esta exposición, que se vuelve exposición, no sea la primera. Hay mucha información, mucha gente muy interesante que hay que entrevistar, que hay que presentarles el conocimiento, que nos deje todo ese conocimiento tan amplio y muy interesante, que espero ahora sí que si hay alguien por aquí también que sepa algo interesante, pues aquí con mucho gusto lo recibiremos. Ahora sí que tenemos muchísima información que hay que rescatar y hay que darle a la gente, ¿no? Es una zona muy importante, lo que es Yucatán, que hay que darles a todos, igual a mí, conocer y pues estar orgullosos, ¿no? Estar orgullosos de lo que tenemos, y pues que siento yo desde mi punto de vista que pues hay que trabajar un poquito para darles empuje al orgullo de esta zona, ¿no? de Yucatán, ahora sí que para el mundo, ¿no? El comercio no sería lo mismo sin el mar. Los invitamos del 1 al 4 de octubre a la primera exposición marítima de Yucatán por Facebook Live desde las cuentas de Midguía y Army. Nos vemos. Pues muy bien, así es, continuamos con esta magnífica presentación. Es un preámbulo a la plática del maestro B, un extraordinario luchador social, el maestro del pueblo indígena. Él es indígena de antemano,
y muy preparado en la situación. Lorenzo, continuamos con tu presentación a una exposición virtual de lo que vamos a presentar. Claro, muchas gracias, ingeniero Constancio Córdoba. Es un placer ya estar acá en la primera exposición, el cual, como pudieron ver, fue un proceso muy largo y pues estamos muy agradecidos de que el capitán Delgado nos haya invitado a participar y formar parte de este proyecto. Como bien saben, la civilización maya era muy compleja. Tenía muchos estratos, entre ellos los sacerdotes, los guerreros, la gente común, pero igual existieron los navegantes. Y esta exposición vamos a pasar desde los mayas hasta la actualidad. Vamos a conocer algunos elementos y entre ellos podemos contar con una vasija que muestra al dios Sol remando en una canoa y cruzando el mar. Esto es parte del material de la autora Fábila con la cual contaremos el día de mañana, pero pues estamos dando un preámbulo. Ella los menciona como los fenicios de la época prehispánica. Por acá igual contamos con un fragmento del Código Dresden, en donde se ven diferentes embarcaciones, navegantes mayas como tal, dioses, como pueden ver por acá, puede ser el del maíz, y pues es la salida hacia el oriente. En maya, la canoa se dice jucú. Y ahora estamos viendo una pintura mural de Chichén Itzá, donde se muestra la guerra marítima en cuerpos de agua, y es la llegada de un grupo de navegantes que pueden ver, hasta se encuentran, son diferentes a los habitantes del lugar, y pues es la forma en que capturaban cautivos y se hacía la guerra. El comercio era muy importante en el mar, o podemos entender que a fin de cuentas era una forma de tener el control. Por acá igual es un disco de oro repujado con una batalla marítima. A detalle ya podemos ver, podemos notar unos remeros sobre la canoa. Atacan con lanzas y es una batalla y pues a fin de cuentas hay unos ahogados en el mar. Por acá tenemos una pieza que nos proporcionó el señor Balán. Es una réplica del edificio del castillo que se encuentra en Tulum y que pues además de tener eventos religiosos, se considera igual que fue un faro y a fin de cuentas una referencia para los navegantes que comercializaban por la zona. Los dejamos acá con una obra, una pintura, donde se encuentra Xamanek. Buenas, Xamanek es el dios de la estrella polar. Ahora sí que, compañeros, tenemos un dios prehispánico en el cual era un símbolo de firmeza para obtener fuerza, bastaba con observar el firmamento. Eso nos llega mucho en la actualidad porque a veces uno cuando está en el mar, ahora sí que en el miedo, en la inseguridad, ahora sí que en la oscuridad, en aquel momento ellos invocaban a este dios, Xamanek, y les daba fortaleza y les daba seguridad para continuar su travesía. Y así como Xamanek, existían muchos dioses, y acá en un hueso esgrafiado del templo de Tikal en Guatemala, podemos observar al dios maíz, en conjunto con otros animales como la iguana, el mono araña, el perico, el perro, y otros dioses navegantes, que a fin de cuentas eran los remeros, el remero espina de mantarraya y el remero jaguar. Por acá igual encontraron en Belice un remo que en especial este remo fue ubicado cerca de una salinera. Hacia acá regresamos al Código Dresden, donde en la foja 43 es una deidad maya en una canoa, y es representado el glifo T, que es la partecita de acá, el glifo T con el cual igual contamos con esta escultura realizada por el señor Maná, especial para esta primera exposición marítima, en el cual igual el capitán Delgado nos cuenta un poquito más. Pues esta canoa se mandó a hacer especial para la exposición. ¿Por qué? Porque representa al navegante antiguo, y aquí es donde nosotros partimos, igual para mostrarles a todos ustedes la importancia que tenía la navegación.
También contamos con un mapa donde se ven las rutas que posiblemente tuvieron. Más que nada, los navegantes mayas iban costeando. No eran de mar abierto, de altura, sino que iban pasando justamente por toda la orilla. Se cuenta que existieron algunos montículos, así como el edificio del castillo de Tulum, que existían como faros para que ellos se pudiesen guiar y sobre todo entrar. Se cuenta igual que aproximadamente son 400 puntos que pudieron existir, de los cuales igual aproximadamente se han estudiado cerca de 40. Estamos ahora sí que en pañales todavía con toda esta información del mar con la que contaban los mayas, pero acá les acercamos un poco. Hacia acá ya nos podemos adentrar a la parte colonial y se ve cómo intercambiaban mercancías. Y para esta segunda sección los voy a dejar con el capitán Delgado, en el cual ya podrán observar otro tipo de piezas. Sí, aquí en esta parte es la segunda nave de exposición de accesorios diversos, ahora sí que más coloniales. Ahorita les vamos a dar un recorrido rapidito. Aquí, por ejemplo, pueden ver el mapa de la península de Yucatán. Este mapa más o menos aproximadamente es como de 300 años, alrededor de 300 años. Los navegantes así lo veían a la península de Yucatán. Ahí, como pueden ver, varias islas que ahorita ya no existen, arrecifes, como los veían como islas. Hay un mapa por ahí que es de hace aproximadamente 500 años, que a la península de Yucatán la veían como una isla. Aquí, posteriormente, vamos a ver diferentes objetos. Este tipo de instrumentos se utilizan en lo que son los buques, cabos, es el sextante. Es muy importante para la navegación, sobre todo en altura. Es muy, muy importante para obtener la posición en medio del mar. Ahora sí que a mitad del océano. Igual van a ver diferentes embarcaciones, diferentes accesorios, en los cuales, por ejemplo, hay, ahora sí que un pequeño crucerito, pero esa miniatura que visitan Progreso continuamente. Entonces, esa escala, pero son cruceros que llegan aquí a Progreso. Por ahí nos los facilitaron. Vitas, otros accesorios en los cuales son de miniatura, en lo cual representan aquí. Este es el taxímetro, es algo antiguo, facilitado por el compañero Camilo. Muy importante. Acá van a ver embarcaciones. Este es un barco que nos trae el calakmul, el famoso calakmul. Aquí nos trae, ahora sí que el combustible que todos utilizamos acá en la península, gracias a esta embarcación. Nosotros ahora sí que en Yucatán tenemos combustibles, el famoso calakmul. Y así diversos objetos en general. Ahí los invitamos para que nos escriban. Ahora sí que la gente que nos está viendo, que desean más información acerca de nuestros instrumentos que estamos mostrando aquí. Aquí, como pueden ver, la carta náutica. Ahora sí que esta es la carta náutica real. La península, ahora sí que es la real en este momento. Por ahí muy interesante cómo veían anteriormente nuestra península y es realmente así. Acá ahora sí que la nostalgia de nuestros compañeros, viendo el 1 de junio en escala, ahí es del año 59 por allá. Ahora sí que las escuelas náuticas fueron privilegiadas en abordar esta embarcación. Este es el Náuticas, aquí me tocó ¿verdad? Hace como unos 20 años. Por ahí tengo experiencias padres que después le vamos a platicar más a detalle. Aquí un pequeño baúl, pues, simulando lo que es la época colonial, ¿no? Donde están los cabos, las vitas, los aparejos, algo interesante en el cual, pues ahí pues lo disfrutamos con ustedes. Aquí tenemos un telégrafo. Ahora sí que con la comunicación con el puente, máquinas, si queremos ahora sí la velocidad de la embarcación, pues aquí le damos, ¿verdad? Ahí le avisamos a máquinas qué tan rápido queremos ir. Muy interesante. Y esto es un poco de lo que tenemos en esta primera exposición marítima de Yucatán. Vamos a ir abordando un poco más algunos detalles. Si tienen algún interés por algún objeto, por allá nos pueden escribir y en los días subsecuentes vamos a estar abordándolos. Ahora les dejamos con una cápsula que se ha preparado muy especial para todos ustedes, que es del comercio maya. Los dejamos con ella. ¿Mayas en el mar? Hubo quien los llamó fenicios del Nuevo Mundo. El comercio marítimo fue importante para los mayas. La geografía costera yucateca
y sus redes fluviales permitieron que nuestros antecesores transportaran miel, algodón, cera, achiote, entre otros. Se movían a lo largo de la costa y se tienen registros de que llegaron hasta Belice y Honduras. El cacao era la valiosa moneda de cambio. Así es, tenemos algo extraordinario en nuestra historia maya. Ahora vamos a continuar con una presentación de un reconocimiento a alguien muy destacado en nuestro medio. Como parte de las actividades de la primera muestra marítima de Yucatán, se llevó a cabo una pequeña ceremonia en reconocimiento al capitán de altura Pablo Mijango Romero, por su trayectoria y labor en la costa de Yucatán, así como su incesante participación en actividades de la comunidad de marinos mercantes. La entrega estuvo a cargo del capitán de altura Jorge Armando Delgado, creador y director de la primera muestra marítima de Yucatán. Se está haciendo este reconocimiento para usted, como una medalla. El evento se realizó en la calidez de las instalaciones de Paus Cafetería. Así es, un reconocimiento para el capitán Juan Pablo Mijango Romero, un entusiasta promotor. Y continuamos con Lorenzo. ¿Qué nos tienes, Lorenzo? Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Este fue un reconocimiento muy especial que se preparó y es parte de las actividades que se están realizando. En otras circunstancias tendríamos entregárselo acá, pero pues ahora sí que fue algo muy emotivo igual para todos nosotros y sobre todo todos los de la Asociación de Marinos Mercantes de Yucatán. Ahora les podemos comentar como parte del comercio marítimo, acá tenemos la canoa, que fue una muy buena representación, pero igual le faltaban elementos, ¿no? Y esos elementos que comercializaban, dentro de muchos otros, se encuentran la sal que prácticamente los puntos de salida eran puntos muy importantes para la cultura maya, el cacao, que se sabe por mucho que ha sido la moneda del cual pues igual se intercambiaba, los caracoles que se han encontrado, a fin de cuentas caracoles de la zona del Caribe hacia el centro de México, la miel, eso dentro de muchas otros productos como tal. Ahora les vamos a compartir un video de Jairo que está preparado especialmente para la primera exposición marítima de Yucatán. Peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebo, mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. Peregrina que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve
la nieve virginal y viniste a refugiarte en mis palmares bajo el cielo de mi tierra tropical. Las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos y te ven, y las flores de nectarios perfumados te acarician y te besan en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi sierra, peregrina de semblante encantador, no te olvides de mi tierra, no te olvides de mi amor. Muy grato la melodía de Jairo. Prácticamente ya estamos preparados y listos para recibir al maestro Hug. Maestro Hug, le estoy abriendo el micrófono para que tenga listo. Igual manera, incluimos ¿continuamos con Laura o concluimos a otra persona? Ok, bien. Le hago referencia a esto. El maestro Pedro Ugbe es licenciado en Educación Media en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Actualmente fue profesor de Filosofía e Historia desde 1993 al 2015 en la ciudad de Ticul, Yucatán, en el Centro Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo. Actualmente es profesor de la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes, plantel donde también realizó sus estudios. Es también egresado como teólogo del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo en 1985, en la ciudad de Mérida. A través de consultorías y talleres en lengua maya, acompaña procesos de formación y reflexión en cultura e identidad maya en muchas comunidades originarias de la península de Yucatán. Sus obras, entre otras, es autor de varios poemas y ensayos publicados en revistas, entre los que destacan la revista Sin Fin, el suplemento Hojarasca del periódico La Jornada, El Colibrí al pie de la letra, Xochitl del Círculo de Poesía y en diversos periódicos nacionales. Con el seudónimo de Lázaro Kant Eck, inició en 2015 un proyecto de promoción y difusión de la cultura y lenguaje maya llamado El Canto del Xipnutz, que consistió en la socialización de un puñado de poemas que luego fueron impresos en una plaqueta. Asimismo, hace lecturas de poemas en lengua maya y español, las cuales videograba y luego comparte en las redes sociales y en su blog personal. Acerca de Xipnutz, Pedro Ugbe señala que es una semilla de nuestra fe, es reafirmación de nuestras creencias, es la verdad de nuestros dioses, es preservación de nuestro ver, oír, hablar y sentir. Es lo que otros llaman cultura, es la motivación de nuestros ritos, es lenguaje sin ser lengua, es corazón del cielo y corazón de la tierra. Yumta Hans, incomprendido y satanizado
por el Tzul es origen de nuestro origen sin ser de otros origen, metáfora de nuestra lengua y lenguaje maya, de nuestro pensamiento sentido y nuestro sentimiento pensado, Sicuts, canto musical en resistencia. En 2 años consecutivos, 2015 y 2016, participó en la Feria Internacional de Lectura de Yucatán, donde presenta su poemario El Canto Sicut y participa en recitales de poesía y alternando con otros escritores y poetas de la península de Yucatán. En el año 2019, publica un poemario llamado Debajo de la Ceiba. Sus poemas forman parte de 3 antologías poéticas de escritores mayas contemporáneos, titulados Los Nuevos Cantos de la Ceiba. En 2015, Insurrección de la Palabra, con selección y prólogo de Hermann Dochhausen, editado por La Hojarasca en 2018. En 2019, con el libro Xochitl, Poesía Contemporánea en Lenguas Originarias de México, en selección y prólogo de Martín Toliametl. En 2018, su obra fue citada en el ensayo Literatura Maya por el francés Riret Perron, publicado en la Enciclopedia Yucatense, tomo 2. Su obra, poemas y narrativa destacan por ser la palabra maya de la resistencia. José señala, originario de Buxot, fuertemente influido por su padre, que le enseñó los secretos de los montes y la milpa, involucrándolo en los trabajos propios de la tierra. Estudiante más tarde de teología en un seminario presbiteriano bajo la guía del decano de los escritores mayas, don Domingo Dustput. Hoy día, Pedro Uxbe, alias Lázaro Can-Ek, el Sicput, recorre su ruta personal enarbolando el idioma maya y contribuyendo donde lo invitan, aportando donde es necesario. Sin duda, la escritura de Pedro Uxbe se caracteriza por su fuerte identidad maya, la defensa al territorio, pero también por la enorme sensibilidad que es inherente al ser humano, desde lo cual solo se puede hablar de lo que pertenece a la literatura universal, salvo que lo que hace desde la lengua maya. Sus premios se ha adjudicado en el 2015 el Premio Estatal de la Poesía El Espíritu de la Letra en Maya, con la obra Cat Hop Nop Hakat, los prestopueblos de la gran ciudad. En 2016, con Camino Ritual, fue premiada por el Festival de la Cultura Maya, el 5º Festival. En el 2016, el poemario El Retoño de la Palabra de la Ceiba. El 2019 se adjudicó un premio en el cuento en lengua maya, Alfredo Barrera Vázquez, con su contexto Mi madre es una Shabbat, en el marco de los 15º Juegos Literarios Nacionales Universitarios organizados por la Universidad Autónoma de Yucatán. Publicaciones tiene bastantes, sí, varias. Tiene 2 libros individuales, El Canto de Sefutut y Debajo de la Ceiba. Poemas, infinidades. Pero entre su selección más privilegiada tenemos el poema del Círculo de Poesía Xochitl, en enero de 2019, de la revista Sin Fin, y Extranjeros de la Gran Ciudad, en la revista Hojarasca. Artículos, varios artículos ha escrito. Férreo defensor de las costumbres mayas, alza su voz en estos artículos. En el Sin Fin, en la revista electrónica, el Gran Atpec, las vías que ha empezado a recorrer el PG-Tren en la Asamblea Maya en el año 2019. Fundante de la palabra maya en la revista electrónica en Sin Fin. Las consultas como trampa en noviembre de 2018. Que las comunidades mayas produzcan su propia energía y la administren en el 2018. Estrategias, la escritura maya, una muestra de creación. Y así infinidad de trabajos que ha presentado nuestro querido maestro Pedro Uxbe, con el cual le hago la presente
con ustedes. Adelante, maestro. Muchísimas gracias por este privilegio, por esta honra de invitarme a participar con ustedes en este espacio, y es un enorme gusto compartir algunos pensamientos, algunas ideas, algunas experiencias y una palabra que nuestros antepasados nos han dejado como herencia. Agradezco mucho al capitán Delgado esta iniciativa de reivindicar nuestra historia, de reivindicar nuestra memoria y traer de nuevo el tema maya sobre la mesa estatal, nacional, que nos parece muy importante, sobre todo el reconocimiento de que tenemos una historia y seguimos como pueblo maya viviendo y trabajando, involucrándonos en este mundo moderno y caminando con las diferentes circunstancias que vive este país. Muchas gracias por eso. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que hemos acordado, que tiene por título Los mayas y el agua en la península de Yucatán. Hablar del agua en la península de Yucatán desde la perspectiva maya es un tema que cala muy hondo para quienes todavía tenemos este corazón, para quienes todavía tenemos esta lengua, para quienes todavía tenemos la piel morena, pero sobre todo la conciencia de ser mujeres y hombres de maíz en este territorio lastimado, dolido, pero que un territorio que se mantiene en resistencia frente a una invasión que empezó hace más de 500 años. Hoy, al compartir en este espacio el tema del agua, quisiera en primer lugar ver la relación que existe entre el agua y las formas de producción del pueblo maya. Una primera cuestión que creo que es importante subrayar: en el pensamiento maya, el agua, así como otros elementos que tenemos aquí en la península, no está considerado como una mercancía. Tal vez sería como lo que occidentalmente se diría un derecho humano. Hablar entonces del agua, sobre todo en relación a la producción, pues se hace un tema sumamente importante. Los mayas, nuestros antepasados, nuestros ancestros, no podían, como cualquier otra cultura, vivir sin esta posibilidad de estar cercano al agua. Muchos de los lugares que hoy están como derruidos se construyeron en torno a lugares donde había agua, principalmente los cenotes, las aguadas, las lagunas, los ríos, todo esto justamente para que el pueblo, para que las comunidades, para que las familias pues pudieran abastecerse del agua. El agua, como dije al principio, no es considerado una cosa de mercancía. No se podía pensar en que es únicamente un recurso monetario, sino es un elemento de la vida. Entonces, cuando la relacionamos con la producción, tiene que ver también con una serie de elementos que se da dentro de los asentamientos humanos. Y narro brevemente una anécdota sobre este pueblo donde yo he nacido, que se llama Buxot.
que originalmente, según nuestros abuelos más antiguos, no se llamaba Buxots, sino se llamaba Buxots, que son palabras como muy parecidas, pero tienen significados distintos. Sucedió que mucha gente que llegaba, o alguna gente que llegaba al pueblo y no habla la lengua maya, no la puede pronunciar correctamente, y cuando intenta hacerlo, pues emiten sonidos que no corresponden al origen del término, y muchas veces o se pierde el sentido que tiene el nombre o adquiere otro sentido. Entonces, en el caso de este pueblo que se llama Buxots a día de hoy, si se traduce literalmente, significaría vestido de pelos. Pero en realidad, lo que este pueblo tuvo originalmente por nombre es Buxots, que significaría la casa del murciélago, o la casa de los murciélagos. Y esto tiene su razón de ser debido a que los fundadores de este pueblo, según nos cuentan en la tradición oral, consiste en que gente cercana a este lugar que venían buscando nuevos montes altos para hacer la milpa, pero la tenían que hacer en un lugar donde hubiera agua. No se puede concebir la milpa si no hay agua. Es importante que la milpa se hiciera cerca de alguna laguna, cerca de algún cenote, cerca de alguna aguada o de un ojo de agua. Entonces, en este caso, encontraron un cenote tipo cueva que entraron a revisar y se encontraron con agua viva. Encontraron que en esa cueva pues había un cenote y había una gran cantidad de murciélagos. Entonces le dijeron, pues esto es una casa de murciélagos. Así le llamaron. Buxots en ese sentido significa la casa de los murciélagos. Y aquí se comenzó entonces a sentar hombres y mujeres que constituyeron familia, y en esta producción de la comida, que no es una producción industrial, sino es una producción de la comida, va definitivamente ligada a la vida de las personas, a la vida de los niños. Y entonces el agua es considerada un valor que tiene que ver con la vida en todos los sentidos. El agua comienza a adquirir una serie de valores, entre ellos espiritual, y que vemos que tienen como lo que occidentalmente se entiende como dioses y que nosotros llamamos guardianes, que estos son los que se encargan de cuidar, de proteger el agua de posibles ataques o de posibles amenazas. Entonces, es en ese sentido que el pueblo maya va construyendo su historia, va construyendo su vida, va recreando su vida, y la producción de maíz, la producción de calabaza, la producción de chile, la producción de todos estos elementos que sirven para comer, pues bueno, se da en torno al agua, se da en torno al cenote. Sabemos igual que dentro de esta producción está una parte muy importante que es la miel, y que hoy sabemos que la miel de Xunancap es una de las mieles más preciadas, y que se han descubierto inclusive sus elementos medicinales, curativos, y que bueno, en ese tiempo pues formaba parte de lo que el pueblo maya podía disfrutar con libertad. Entonces, cuento todo esto para poner en contexto la importancia que tiene el agua en la vida de las comunidades. Asimismo, el agua es también
una asignatura, es decir, es una materia de aprendizaje. El agua es también donde los niños no solamente tienen que abastecerse, no solamente tienen que matar su sed, sino los niños tienen que aprender también de las lecciones que tiene el agua del cenote. En el agua del cenote aprendemos a nadar. En mi caso, como experiencia, el lugar que fomentó mi padre para hacer la milpa, para trabajar el resto de su vida, es un cenote que hoy lleva el nombre de Tzonot Pinto, y que en este cenote pues aprendimos a recoger el agua, a tomar el agua, pero también aprendimos a nadar. En las épocas de tanto calor como son los meses de abril y de mayo, es casi un rito para nosotros como familia dejar tiempo a eso de las 12 a la 1 de la tarde, llegar y tirarnos al cenote a refrescarnos. Pero no solo eso, sino también el cenote como parte de la pedagogía de la familia implica también encontrar ahí comida y no solamente bebida. Ahí nos íbamos a pescar unos peces que en maya le llamamos lub. No sé cómo se llama en español porque yo siempre tengo el problema de las limitaciones en mi español porque crecí hablando maya y hasta ya grandecito era monolingüe, hasta que bueno, aprendí un poco de español en la escuela. Pero bueno, los peces en el cenote les llamamos lub, que tiene un tipo de parecido al bagre. Habían tortugas, grandes tortugas, enormes tortugas, habían mojarras, habían lagartos, así que aprendemos también a pescar en el cenote. Aprendemos también que en el cenote es importante porque no solamente nosotros como seres humanos nos abastecemos de él, sino también nos damos cuenta que es un espacio de uso comunitario, no solo entre humanos, sino entre humanos y animales. Encontramos que en el cenote llega el venado a tomar agua, el jabalí, el tepezcuintle, los pájaros, en fin, en los meses de abril y mayo, a eso de las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, estamos escuchando una gran cantidad de pájaros, un concierto de pájaros alrededor del cenote que vienen a tomar agua y a alegrarnos también con su canto y seguramente agradecerle a los dioses por ese espacio. Por lo menos es así como lo creemos y es así como se los enseñamos a los niños, como nos lo enseñaron a nosotros cuando fuimos niños también. Entonces el agua adquiere un sentido para nosotros como mayas, que es un sentido que me parece que se va perdiendo hoy en una sociedad tan insensible muchas veces, en una sociedad tan egoísta, en una sociedad tan individualizada, tan atomizada, en una sociedad polarizada, enfrentada, en donde han globalizado un solo valor. Ese solo valor se llama moneda, se llama dinero. Y si es verde, entonces la gente da su vida por ello. Nosotros no vemos como pueblo maya eso, no lo vimos así cuando crecimos. Nosotros vimos el agua, entre otros elementos, como uno de los valores más importantes de la vida. De hecho, ni siquiera manejábamos dinero en el rancho, en la milpa.
teníamos nuestros animalitos y teníamos allá la milpa en torno al cenote, en torno al agua. Entonces lo importante no era lo que va en el bolsillo, porque no recuerdo ni siquiera si tenía bolsillos mi pantalón. Lo que nos preocupaba era justamente la comida, era justamente la bebida, y la bebida, pues obviamente los atoles, los pozoles, se tenía que hacer con agua. Y eso es el valor que tiene para nosotros, el significado que tiene para nosotros. Entonces se comienza a configurar como una fe, como una deidad, como un Dios, porque entendemos que sin eso no podemos vivir. Es así como la cultura maya va fortaleciéndose, va creándose, va recreándose y va juntamente con el aprendizaje que vamos obteniendo de nuestros padres, de nuestros abuelos y del amor que nace no solamente del agua en sí, sino de todo lo que está en torno al agua. Y lo que está en torno al agua son animales, son pájaros, pero también son grandes árboles. Y aprendemos que los árboles tienen también una función, y esa función es sumamente importante. Por ejemplo, del cenote que yo les hablo, que nos ha dejado mi padre, existen unos árboles que en maya se llama chechem, que no sé cómo se llama en español. Este árbol chechem es demasiado tóxico. Hay mucha gente que solamente con acercarse a ese árbol comienza a tener rasquera en la piel. Y si, bueno, se te pringa, por ejemplo, la resina, pues sí te quema bastante feo. Pero siempre al lado de este árbol hay otro que se llama sacchacaj, que así se llama en maya, que sirve la resina para limpiarse la resina tóxica, y así se cura. Pues todo eso lo vamos aprendiendo. ¿Por qué? Pues porque está el agua allí como el elemento central, y en torno al agua se van dando estos aprendizajes y estos conocimientos. Y eso comienza a representar para nosotros un valor cultural, un valor que Occidente desconoce, y por su desconocimiento muchas veces lo descalificó o lo calificó mal como brujería, lo calificó como pecado, y bueno, el poder que representaban militarmente se impuso sobre nuestras creencias, sobre nuestros saberes, sobre nuestra comunitariedad, sobre nuestra organización, sobre nuestros valores. Lo triste es que esto no es una historia. Lo triste es que esto sigue siendo una experiencia a día de hoy. Es por eso que muchas veces a nivel internacional se habla de que los mayas son una cultura de ciencia, de gran conocimiento, de trascendencia. Y hablan de que Chichén Itzá es un lugar fantástico donde desciende Kukulcán, y que bueno, hay un cenote sagrado en ese lugar y hay otro debajo de la pirámide. En fin, se habla de los mayas como grandes científicos, se habla de los mayas como grandes arquitectos, como urbanistas, como estudiosos de una ciencia, y escritores, escribanos. En fin, se habla de los mayas en ese sentido. ¿Dónde está el problema? Hasta ahí vamos bien. El problema es que este tipo de mayas, para esta visión, se murieron, se acabaron, desaparecieron, y lo único que existen hoy
son ruinas y museos en donde se puede ver la grandeza de aquellos mayas. Me parece que ahí está el problema. Si hablamos de los mayas vivos a día de hoy, los mayas vivos han sido descalificados por un sistema político, por un sistema religioso que tiene como valor el dinero, la industria y el poder que ejercen desde muy arriba, y hemos sido descalificados como pueblos indígenas. A partir de la llegada de los españoles, hay una agresión, hay una conquista, una invasión, una colonización, y que bueno, después de 300 años viene una lucha por la independencia en la que muchos hermanos indígenas murieron, y que después de eso seguimos igual o peor, con las mismas condiciones o peor de la conquista y la colonización. Después vino una revolución, pero esa revolución también se llevó muchas vidas indígenas, y que también después de esa revolución, pues volvimos a quedar igual o peor. A día de hoy, las aguas que tiene la península de Yucatán siguen siendo conquistadas, invadidas y colonizadas por grandes empresas. Entonces, al ser colonizadas por las grandes empresas, comienzan a desplazarnos de estos espacios. Y curiosamente, quienes nos invaden tienen una lista de precios en moneda sobre todo aquello que está en un espacio. Por ejemplo, en torno al cenote donde yo crecí, hay algunas ceibas, unas ceibas grandes, enormes. Y mi padre construyó en medio de las ceibas un espacio que convirtió en su altar para ofrecer las primicias que hacía a los dioses mayas o a estos seres mayas que llamamos guardianes. Entonces, estas ceibas son como los testigos de este espacio en donde invocamos a los vientos, donde invocamos a la lluvia, donde invocamos al sol y los otros guardianes del monte. Sin embargo, cuando el pensamiento occidental insensible llega y dice, ¿cuánto vale la ceiba? Pues la ceiba está tasada en el mercado en 200 pesos. Entonces puedo cortar 50 ceibas o 100 ceibas y me sale baratos, pues son 1,000 o 2,000 pesos. El problema es que no tiene que ver con el precio en moneda para nosotros. Tiene que ver con la historia, con el aprendizaje, con el valor espiritual, con el valor cultural que esto tiene y su relación con el agua, en donde ha sido testigo en toda nuestra vida. Es así como vamos construyendo entonces nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar y claro, esto lo expresamos en una lengua que es única, que es la lengua maya, en donde los símbolos son diferentes a la lengua española o al castellano, donde las figuras, las imágenes, las metáforas, pues son distintos, pues que es una lengua distinta. Y el hecho de que no se entienda no significa que debe ser satanizada, que deba ser descalificada. Me parece que la palabra mágica que han usado y han abusado es el diálogo, que nunca se ha dado, porque el poder cuando habla de diálogo habla de rendición. Y creemos que así
no se puede convivir, así no se puede construir la vida, así no se puede respetar, así no se puede tolerar. Entonces, todo esto lo digo porque a día de hoy, el agua que tenemos es agua que ha sido tomada y tomada a la fuerza. Yo recuerdo que el agua como un espacio de vida y un espacio de aprendizaje servía para comunicar a los diferentes pueblos. Basta con ir, por ejemplo, a conocer Yaxchilán. Seguramente muchos de ustedes conocen Yaxchilán y han visto cómo en la orilla de ese río está una construcción hermosa en donde a través del río se puede comunicar a la gente. Arriba y abajo del río vemos cómo la gente se va comunicando. Por lo tanto, los ríos son caminos. El mar es camino y así nos comunicamos, así nos encontramos, así logramos intercambiar las cosas que necesitamos entre nosotros para hacer comunidad. No para envidiar, no para controlar, no para monopolizar, sino para hacer comunidad como seres humanos. Estos son parte de los valores que tenemos como pueblo maya. Entonces el agua es un elemento sagrado, si se puede decir así, para que Occidente lo pueda entender. Nosotros diríamos que para nosotros el agua del cenote, del mar, del río, de la aguada, de las lagunas, es sagrado. Y esa sacralidad que tiene se hace como muy importante porque eso nos permite construir un tipo de acercamiento con ello. Y ese tipo de acercamiento tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos frente a ella. Hoy encontramos muchos cenotes llenos de basura, de plástico. Encontramos cenotes que por cuestiones de industria han sido rellenados con escombros para que el capitalismo pueda crecer. Y esto es algo que nos duele, porque para nosotros el agua es sagrado. Además, en el agua del mar, que es maravilloso, hay muchos hoteles y restaurantes que tiran sus desechos y hay una contaminación importante que se da en zonas altamente turísticas de alto impacto, como son Cancún, como son la mal llamada Riviera Maya, que de Maya no tiene nada. Pero bueno, ahí encontramos una relación de agresión hacia el agua y no una relación de respeto, no una relación de agradecimiento, no una relación de construcción comunitaria de la vida, sino de verlo como una mercancía, como un producto. Por eso en Occidente se dice que estos elementos son recursos naturales. Es solamente un recurso. Es más, para el capitalismo, lo humano es también un recurso. Y vamos a encontrar oficinas donde dice, allá en recursos humanos, ahí te vas a dirigir. Sí, solamente somos mercancía también desde esas miradas, desde esas formas, lo cual no compartimos como pueblo maya. Para nosotros, el agua trae muchos beneficios que no solamente son caminos que nos comunican y nos hacen encontrarnos, sino también trae otros elementos como la pesca, que es muy importante, pero también trae la sal. La sal es sumamente importante y aquí están las historias en los tiempos de la guerra de castas, como la sal
que se cosechaba desde este lugar que hoy le llaman Xcambó, que seguramente conocen, que está cerca de Telchac, que era un lugar donde se cosechaba la sal. La sal era sumamente importante y servía para diferentes tipos de intercambio en el pueblo maya. La dificultad de gente que vive en el sur de Yucatán para encontrar sal era importante, por lo tanto, había un sistema de comunicación desde Xcambó hasta la zona de Peto, pasando por Siuché y llegando hasta por Carrillo Puerto. Hay historias que hablan sobre cómo se distribuía la sal que salía desde estos lugares. Entonces esto se hace como muy importante remarcarlo. Además, el agua no solamente sirve o ha servido en este sentido, sino también ha servido como un elemento para la construcción de mitos que le llaman, o historias como nosotros le decimos. Algunos tal vez han oído el famoso mito o la famosa historia de la Xconjanuk que se cuenta en Maní, en el pueblo de Maní. Para quienes conocen el pueblo de Maní, hay un cenote en ese lugar, relativamente cercano al convento, y nos dicen que en ese lugar pues iban a lograr la distribución limitada del agua en una época que vendría en la que el agua tendría que ser muy escasa. Entonces, en ese lugar vivía una viejita, y esa viejita pues tenía unos frutos de cocoyol partido en dos como si fueran jícaras, y con eso le daba agua a una persona que quería, pero a un precio muy elevado. Esto termina mal porque llega un momento en que se cambia un poquito de agua con la vida de un niño. Había que entregar a un niño para que se pueda hacer acreedor la persona necesitada del agua de una pequeña porción de agua en el medio cocoyol. Entonces, este pensamiento, esta historia, este mito, nos habla de la situación que vivimos hoy frente al agua. Hoy hemos escuchado en el norte del país que tenemos un problema serio con el agua. Aquí también en la península de Yucatán estamos teniendo problemas con el agua. Sin embargo, el agua debe tener sus guardianes. Aquí en la península de Yucatán, los mayas somos responsables también de la protección del agua, de cuidar el agua, de seguir conviviendo con respeto con el agua. Y me parece que si nosotros no nos hacemos responsables de este elemento importante, es traicionar también nuestra memoria, es traicionarnos a nosotros mismos, es traicionar la enseñanza de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. El agua es tan importante que nos permite una ventaja importante en la comunidad. Hoy, gracias a espacios como estos, en donde podemos volver a reflexionar sobre este tema importante, sabemos muchas cosas. Hace un momento veía al capitán Delgado enseñarnos algunas piezas antiguas que nos hacen recordar la historia.
igual hace poco se pudo, de acuerdo a las noticias, encontrar los vestigios de un barco antiguo que transportaba esclavos mayas y que se había hundido por sisal. Y bueno, eso nos hace recordar una parte de la historia lamentable de la península de Yucatán, de cómo los mayas fuimos cazados, capturados y vendidos como esclavos en la isla de Cuba. También es importante decir que los mayas tenían una forma importante de comunicarse a través del mar. Y con esto voy a ir terminando. Encontramos lugares, ya he mencionado, como Xcambó. Encontramos lugares como Tulum. Tulum es un lugar importante que está construido a la orilla del mar. Quienes conocen Tulum deben haber descubierto la magia que tiene. Encontramos Isla Mujeres también, que es fundamentalmente una isla maya en la antigüedad. Encontramos Cozumel, que es otra isla maya muy importante. Todo esto en la península de Yucatán. Encontramos Bacalar y muchos otros lugares en donde nos muestran cómo los mayas tenían una vida sumamente ligada al agua. Es importante entonces que los pueblos mayas de hoy generemos esta reflexión que tiene que ver con nuestra responsabilidad frente al agua que bebemos, el agua en donde aprendemos a construir la vida y comenzar a hacer conciencia a los que ven el agua únicamente como una mercancía o como únicamente un elemento a comercializar. Yo creo que nuestra vida como pueblos mayas tiene algo especial por el agua en donde crecemos. Y para terminar, hay una rana, un sapo que en maya le llamamos Itzapmuch, que es esta palabra que se conoce como Itzá, como Chichen Itzá. Viene de dos vocablos que es Yitz, que es resina o rocío, y Ja, que es rocío del agua. Entonces, o resina del agua. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el pueblo maya es un pueblo que ha venido del agua, es un pueblo que ha nacido también del agua, es un pueblo que ha venido del maíz, que está hecho de maíz, pero que también está hecho de agua. Por eso, en maya, cuando decimos comer, lo decimos así, janal, que es ja, que es agua, y nal, que es mazorca. Es agua y mazorca. La comida es esa para nosotros. Entonces tenemos una responsabilidad moral, cultural, histórica y de memoria frente al agua que hoy está siendo reconquistada, que está siendo invadida y que hoy como pueblo maya tenemos que proteger y lo tenemos que cuidar, no como un pueblo egoísta, sino al revés, como un pueblo que quiere compartir la vida, que quiere cuidar la vida en favor de quienes queremos vivir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su excelente presentación. Nos ha dado una comprensión inédita del pensamiento de nuestros pueblos de origen con respecto al agua. Es extraordinaria su intervención, maestro, en esta situación que está predominando precisamente sobre la contaminación. Vemos la contaminación muy superficial, pero usted lo ve en un punto extraordinario sobre nuestra cultura, que es parte misma de la vida
de los mayas, y no nada más de los mayas, sino también de los zapotecas, de los aztecas y de todos nuestros indígenas y nuestros pueblos de origen que orgullosamente tenemos en México. La verdad, maestro, extraordinaria su participación, sorprendente. Yo creo que a muchos compañeros nuestros, su intervención tan clara, tan precisa, es un reflejo de tanto trabajo que ha desarrollado usted en este concepto del agua. El agua es espiritual, es alimento, es parte de la vida misma. Y de verdad comparto con usted lo referente al capitalismo, obviamente. O sea, hay que ser armoniosos. Ustedes no están peleados con el progreso, sino al contrario. Ser una armonía celestial en el sentido de la uniformidad, o estar uniformemente todos compaginados con nuestra propia naturaleza y respetando. Dijo una palabra muy cierta, el respeto, y lo dijo nuestro querido Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. De verdad, muchas gracias, maestro. Abro el chat a las personas que quieran intervenir, colaborar o hacerle preguntas al maestro. Nada más me permiten un momento, porque tengo que hacer un aviso importante, ya que nos conforma este extraordinario evento que estamos llevando a cabo. Un momento, por favor, y comparto un aviso importante. Gracias. Gracias. Estamos con el maestro B. Abro micrófonos para que quieran comentar alguna pregunta que tengan con el maestro. De verdad es extraordinario. Normalmente nosotros hacemos las preguntas a través de chat y en esta ocasión vale la pena. Les voy a pedir nada más, por favor, a los participantes que quieran, van a tener 2-3 minutos para hacer una pregunta sobre el tema al maestro Pedro B. Si alguien quiere, nada más sencillamente levante la mano para verlos y le cedemos el audio para hacer alguna pregunta a nuestro público que tenemos aquí. Sí, adelante. Adelante, Pirrón. Sí, nada más si me está escuchando el maestro. Yo lo que quiero preguntar, ¿cómo ve usted actualmente con las generaciones, gente joven, con referente a la ideología que usted tiene con respecto al agua? Se sigue llevando máximo, sobre todo en las comunidades alejadas de grandes ciudades. ¿Cómo va la cultura con respecto al agua, a la conservación del agua? Muchas gracias. Tengo que decir y reconocer que hay un deterioro muy importante, muy lamentable en todas las comunidades respecto a esta visión. Está muy deteriorada, no está muerta, pero sí está deteriorada. Y esto se debe a la constante colonización a través de las escuelas. Las escuelas y las iglesias hicieron un trabajo de colonización desde el principio, desde hace más de 500 años, y hasta el día de hoy
las escuelas siguen enseñando cultura occidental y no hay una escuela que pueda estimular y que pueda formar a nuestros niños desde esta visión. Desde Vasconcelos se plantea un indigenismo en donde este indigenismo es la incorporación del indio a la civilización. Es decir, hay que desindianizarlo porque el indio es ignorante, porque el indio habla una lengua fea, una lengua no aceptable, ridícula. Entonces hay que incorporarlo para que todos sean mexicanos y dejen de ser indios. Esta mentalidad se circuló mucho en las escuelas y se sigue circulando. Por ejemplo, a día de hoy, en los libros de primaria hay una materia que se llama lengua materna. Y la lengua materna es español, no es maya. Entonces, está tan deteriorada esta mentalidad en los jóvenes, en los niños. Sin embargo, tenemos esperanzas. Hay, creo, una nueva generación de jóvenes que están comenzando a mirar de nuevo sobre su propia cultura, sobre su propia comunidad, y lo tengo que decir con alegría y con esperanza también, porque muchos hoy comienzan a interesarse en escribir la historia de sus propios pueblos. Comienzan a buscar, inclusive profesionalmente, a convertir en poesía, en obra de teatro, en narrativa, finalmente en literatura, estos conocimientos que comienzan a empujarse otra vez desde jóvenes que hoy comienzan a regresar a su propio pozo a beber sus propias aguas. Y esto es interesante. No se ha dado así en grandes multitudes, pero ahí está un número importante y que creo que si no permitimos más abusos sobre el agua y sobre nuestra cultura, yo creo que vamos a poder conservar este pensamiento. Y creo que es un pensamiento que no es válido solo para nosotros, sino debe ser válido para todos, porque me parece que los seres humanos tenemos que aprender a construir así la vida en fraternidad y respetando la naturaleza, teniendo como principio que si destruimos la naturaleza, nos destruimos a nosotros mismos. Yo creo que en la casa, en el hogar, podemos trabajar con nuestros hijos y crecerlos en una mentalidad en la que aprendamos a amar estos elementos de vida. Muchas gracias, maestro Pedro, por sus comentarios. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. ¿Alguien quiere, quiere participar? Creo que el capitán Cantú quiere comentar algo, capitán, o Alejandro. Vamos con Alejandro Valencia. Adelante, Alejandro. Buenas noches a todos. Doctor Pedro Ucbe, muchas gracias, muy interesante, la verdad, escucharlo. Yo tengo poco tiempo residiendo aquí en la península, específicamente yo vivo en Concal. Ya había venido a la península cuando era muchacho, hace algunos años. Tuve la oportunidad de estar por acá algunos veranos seguidos y en aquella época, ahora que regresé, han cambiado mucho las cosas. Antes era más libre uno de circular y tenía uno más contacto con las personas, con la gente, sin intermediarios de turismo y sin tantas limitaciones ni tan caro. Entonces, tenía uno más oportunidad de rozar con la gente. He escuchado, hay una estación de radio que me gusta mucho porque promueven la lengua, promueven la cultura maya y defienden mucho y hablan de lo que usted habla. He
el comentario que voy a hacer no es un comentario negativo, pero sí va en línea con lo que usted dijo de cómo nos han ido alejando de las culturas básicas indígenas de México. Cuando comencé a venir buscando mover a mi familia, moverme de residencia, anduve circulando mucho por todo Yucatán. Básicamente recorrí todo Yucatán con unos amigos que me andaban mostrando y estaba buscando oportunidades para sentarme acá. Y pasamos por un pueblito, no recuerdo cuál era ahorita. Entonces, en mi mente yo dije, ahorita llego a la tiendita del pueblito y compro comida regional, ¿no? Lo que fuera sencillo, algo sencillo. A lo mejor pensé en jugos y galletas o pan o algo regional. Para mi sorpresa, entro a la tiendita y me encuentro con puros productos de Coca-Cola y de Bimbo. Y de cierta manera sentí, me pegó un poco, ¿no? Por eso lo comento, por eso es importante y le estoy muy agradecido a usted, al capitán Delgado, a todos, a Mauricio y a todos los que participan en esto, de fomentar la cultura, en este caso la cultura maya, de regresarnos a lo importante, porque nos venden la cultura maya como turistas. Vas, como usted lo dijo, vas a la Riviera Maya y de maya no ves nada más que el nombre y todo lo demás no tiene nada que ver con lo maya. Los cenotes nos los venden como que era un lugar donde antiguamente los indígenas hacían sacrificios, no lugares de vida como usted lo describió. Entonces, ha sido muy importante, la verdad. Muchísimas gracias. Es iluminativo. No sé si existe la palabra iluminativo, pero trae mucha luz a una realidad que es importante y pues cuenten con nosotros para lo que podamos ayudar a traer de regreso la importancia o hacer conciencia sobre la importancia de la cultura maya. Cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy generoso, y siempre vamos a necesitar de ustedes. Yo aquí quiero igual hacer un comentario. Hoy en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, al cual pertenezco, hay muchos compañeros, compañeras del centro del país que están participando con nosotros, a las que agradecemos mucho este acompañamiento, y la verdad es que se la han jugado con nosotros como verdaderos hombres y mujeres que tienen corazón maya y que bueno, están siendo también atacados por ayudarnos, por acompañarnos, pero agradecemos mucho este gesto. Sabemos que bueno, el corazón puede ser un corazón maya cuando entiende y comparte estos valores de la vida que tienen que ver con el agua. Y lamentablemente los pueblitos están muy golpeados por el consumismo conspicuo que hay, y bueno, hoy sopa nisi es lo que se encuentra en las tienditas para comer, y en lugar del calabazo pues se llevan la Coca-Cola a la milpa, y si es que tienen milpa, y sí está muy deteriorado. Sin embargo, hay también gente que todavía conserva esta parte que comento, y hay bastantes todavía, y por ejemplo, tenemos como 20 años de haber empezado a hacer una feria de la semilla, en donde conservamos nuestras semillas originarias, y que esto le ha dado una vida importante a la península de Yucatán. Hay un comité peninsular que hace este trabajo de conservación de la semilla, y esto es justamente no solo semilla de maíz, sino es semilla también de nuestra propia cultura. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, una consulta? De hecho, lo felicitan
todos, nuestro gremio, nosotros somos un gremio de marinos activos y estamos interesados por este tipo de eventos. De verdad, muchas gracias, maestro. Tenemos a ver, permítanme, si quieren hacerle una pregunta al maestro Pedro, nomás levánteme la mano para poderles darles yo el micrófono. El capitán Díaz Treviño lo felicita y por mostrarnos las diferencias de visiones entre Occidente y las culturas originarias. Pero la realidad es que debemos conservar la naturaleza completa. Ok, ¿alguien más que quiera comentar algo? Es que, adelante, jóvenes. Es que sucede cuando nuestro mismo medio desconocemos algo y usted nos ilustra, pues ahora sí, nos dejó sin palabras. Aquí tenemos al parecer, tenemos al capitán Cantú. A ver, adelante. Tiene el micrófono abierto. Creo que tiene problemas de audio. El capitán Cantú no se le escucha su... A ver, adelante, Alberto. Ronnie. Sí, Aquí. Maestro Pedro, ahorita que escuché el comentario que ustedes forman una liga, puede decir maya, según me enteré por los periódicos, que parece ser, eso es lo que quiero saber, que me confirme, que quisieron imponer aquí en el estado de Yucatán la siembra de la soya transgénica. Parece ser que eso, ahorita que usted comente, que lograron eliminarlo. No, no sé si es algo correcto o creo que solamente pudieron hacerlo en el estado de Campeche. Muy bien, qué bueno que pregunta eso. A lo mejor es algo que me hizo falta comentar en la exposición. Hace algunos años comenzaron a llegar unas empresas, desarrollistas a ocupar grandes extensiones de tierra acá en Yucatán con base a engaños, a hacer que la gente firme hojas en blanco, gente que no habla español o que habla muy poquito, pero que no entiende los términos en los que está redactado un acuerdo o un convenio o un contrato, y pues los hacen firmar. Entonces, la empresa Monsanto estimuló desde hace más de 10 años la siembra de soya transgénica en toda la península de Yucatán. Y uno de los promotores de este proyecto es Alfonso Romo, el jefe de la Presidencia de la República, que tiene aquí en Tizimín unas extensiones de cultivo de soya grandísimas, y que él mandó tapar un cenote. Él rellenó un cenote con escombros porque decía que le perjudicaba. Entonces, de ese tamaño está la situación. Nosotros nos abocamos a luchar contra eso. Pusimos algunos amparos. Nuestra lucha siempre ha sido de acuerdo a la ley, tomando en consideración el artículo 2 de la Constitución y el convenio 169 de la OIT, que son los acuerdos internacionales que ayudan a que pudiéramos defender esta parte. Entonces, a partir de esta lucha, que algunos hemos ganado y muchos hemos perdido por los intereses tan grandes que representan, pues la Semarnat ha tomado algunas decisiones importantes en estos últimos días con el conflicto que también tuvo el anterior secretario de la Semarnat. Entonces, pues
una de las cosas que han hecho es comenzar a negar los permisos para más cultivos de soya transgénica. Eso es cierto. Y también han retirado permisos a las granjas porcícolas, que son estos proyectos que han lastimado mucho el manto freático en Yucatán. Estos espacios, estas granjas porcícolas, cada una tiene la capacidad de criar hasta 50,000 cerdos, y los desechos los tiran en las lagunas o en los cenotes, y eso ha venido a lastimar de una forma impresionante nuestras aguas. En el caso de Campeche, se ha detectado glifosato en la leche materna y en el semen. Entonces, estamos tan contaminados de todo esto que se ha rociado, que se ha fumigado. Y bueno, en Cancún y en la Riviera Maya se han encontrado restos de cocaína en los cenotes, en el agua. Estamos a punto de colapsar con esto. Entonces, yo creo que si como ciudadanos no seguimos haciendo una presión importante, esto se va a acabar, y esta es la razón por la que estamos en contra del mal llamado Tren Maya, porque el Tren Maya no es realmente un tren, y eso es lo que no dice Fonatur. Es un proyecto de reordenamiento territorial en que piensan convertir a las comunidades indígenas en una especie de granjas para ser visto por los turistas. Eso es realmente el proyecto Tren Maya. No es un tren, es un proyecto de reordenamiento territorial, y que lamentablemente el gobierno está empecinado en desarrollar, a pesar de lo que hemos hecho. Nosotros hemos metido 5 amparos aquí en la Asamblea, y el Poder Judicial se ha negado a aceptar esos amparos, pese a que se supone estamos en un Estado de Derecho. Obviamente estamos acudiendo a los tribunales internacionales para dar cuenta sobre esto, porque los jueces tienen la responsabilidad de cumplir la Constitución, pero también de los tratados internacionales. Entonces estamos acudiendo a las instancias internacionales para denunciar esta negativa de la justicia que nosotros pedimos, porque nos dejan en un estado de indefensión. Todo esto por cuidar el agua, por proteger el agua, por proteger la naturaleza, por proteger nuestra propia vida. Lamentablemente hay corrupción, sigue la corrupción, porque muchas veces pensamos que se combate la corrupción, y sí, efectivamente se combate una parte de la corrupción, pero se permite la otra parte. Hay una corrupción permitida y hay una prohibida. Así como con los indios que hablan en favor de este pensamiento, pues son los indios permitidos. Los que criticamos esta parte somos los indios no permitidos. Entonces, hay una situación lamentable, pero que creo que va a ser nuestra responsabilidad proteger esta naturaleza, porque es proteger la vida nuestra y la vida de nuestros hijos. Sería una vergüenza dejarle a nuestros hijos un mundo despedazado y las aguas contaminadas, y ver que nazcan con cáncer en la cabeza o con deformaciones por la contaminación de la naturaleza. Nosotros no queremos eso, queremos la vida, no queremos eso. Muchas gracias. Gracias, maestro Pedro. Por acá tenemos pregunta. Permítame un momento. Voy a leer lo que han estado escrito por chat. Ahorita les regreso el micrófono, un momento. El capitán Jorge López Garay lo felicita por su mentalidad diferente, y sobre todo por su carisma particular y la defensa del agua. El ingeniero Martín Velasco: es una excelente participación por parte de usted, muy elocuente, y su narración tan fascinante para todos nosotros. Muchísimas gracias. Hola, yo quisiera hacer una pregunta, maestro Pedro. Muchísimas gracias por su participación, realmente ha sido de lo más
clara, ¿no? Y sumamente, creo que pone los puntos sobre la I, las Is más bien, en donde debemos de poner la atención. Mi pregunta concreta es, yo creo que este conflicto o los conflictos que nos ha estado mencionando, ¿usted cree que tiene que ver algo con esta relación entre la naturaleza y la cultura y de qué manera la sociedad, digamos, mestiza, por así decirlo, ve a la naturaleza como algo ajeno, ¿no? De pronto como un escenario que está ahí, que si se destruye o se quita o se modifica no pasa nada, ¿no? Y de qué manera la sociedad o el grupo, el pueblo maya, ¿cuál sería la relación diferente, ¿no? Que tiene esta sociedad con esta naturaleza que se tiene que proteger? No sé si está clara mi pregunta. Sí, claro. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros como Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, como nos llamamos, tenemos justamente como para responder este tipo de inquietudes que nos parece muy válida, muy legítima, un espacio construido como un blog, y en ese blog nosotros estamos subiendo toda la información que se genera en las comunidades para que la gente lo pueda leer, lo pueda conocer, lo pueda saber y que se dé la oportunidad de reflexionarlo sin prejuicios, sin descalificaciones, sin intereses personales o de grupos, sino ver el bien de la naturaleza y el bien de la comunidad como sociedad humana. Entonces, tenemos información en este espacio, que es un blog, y les invitamos a leerlo, a conocerlo, porque son testimonios de gente de las comunidades, de mujeres, de niños, de ancianos, que recogemos y los convertimos en artículos, los convertimos en imágenes, los convertimos en videos, para compartir con toda la gente que quiere saber y que quiere conocer nuestras razones reales de por qué hacemos este tipo de cosas, ¿no? En realidad, nuestra organización es una organización de pueblos, es un colectivo de personas que venimos de 25 comunidades de la península de Yucatán. No percibimos ningún sueldo, nadie nos paga, no somos de los que concursan convocatorias para bajar recursos a fundaciones internacionales, no hacemos eso, ni lo queremos hacer. Somos gente de comunidad que queremos solamente conservar lo que tenemos y compartir con los demás los valores que nosotros creemos que son valores universales, que también le interesa ya sea a indígenas o no indígenas. A todos nos gustaría beber agua limpia, agua pura, agua no contaminada. A nosotros nos gustaría comer un elote que no sea transgénico. También a los mestizos, también a otros les gustaría comer sano. Entonces, hagámoslo juntos como sociedad, hagámoslo juntos como seres humanos. Y no tenemos por qué enfrentarnos por el color de piel o por el idioma, sino vayamos construyendo como comunidad humana el bien de la naturaleza y el bien nuestro, el bien de nuestros hijos. Es todo lo que perseguimos. No, por eso no queremos buscar dinero, porque el dinero muchas veces se convierte en el elemento que divide y claro, muchas veces nosotros siempre hemos dicho que cuando no tenemos dinero, pues tenemos un problema, pero cuando tenemos dinero ya son dos problemas, entonces preferimos quedarnos con el primer problema, ¿no? Y lo vamos solucionando de esta manera. Esto es lo que nosotros creemos y pensamos, y es lo que defendemos. Y pues hemos recibido amenazas, yo tengo que decirlo, lamentablemente me han amenazado de muerte por el crimen organizado. Estoy acogido bajo este instrumento que se llama Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. La policía viene casi todos los días a hacer sus rondines en mi casa. No es muy cómodo vivir de esa manera,
pero lamentablemente por defender nuestra tierra y la naturaleza, estamos viviendo en un estado de sitio, lamentablemente. Nosotros creemos que si la voz de todos, sobre todo de los no indígenas, porque muchas veces les hace más caso a los no indígenas, si tan siquiera se unieran un poco a nuestra voz y entendieran nuestra razón para exigir que haya este tipo de justicia, mucho nos ayudarían y nos ayudaríamos entre todos. Eso es un poco lo que le puedo comentar y le agradezco mucho la pregunta. Gracias maestro. Terminar unos comentarios que hacen por chat. El ingeniero Aguiar Vite Flores, desde la Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales. Muy enriquecedora su plática y lo invita a estar con ellos en el rescate de nuestras culturas indígenas. Para ahí, bueno, pues ya se abrió otro foro para usted, en Veracruz. Sí, adelante Alejandro, ¿querías comentar algo? Sí, quería preguntarle al profesor, yo creo que ahorita ya me dio la respuesta. Y lo que hicimos el grupo de marinos el 1 de junio para dar a conocer más sobre la Marina Mercante, mandando esos mensajes cortos pero continuos que inundamos las redes, pudiéramos, si nos lo permiten y nos lo comparten, hacer lo mismo con lo que están haciendo a ellos a favor de la cultura maya. Y para que esto lo conozca la gente común, porque hablamos de indígenas, pero pensamos que es algo que ocurre muy lejos y muy apartado de nosotros. Entonces, los que vivimos aquí, que estamos ya más cerca, que lo estamos viendo más de cerca, podemos participar de esa manera, maestro Pedro. Si ustedes nos comparten, como ahorita, escribí lo que usted dijo y lo puse así de esta manera. El Tren Maya no es un tren, es un reordenamiento territorial. Los pueblos mayas que no han logrado engañar se han amparado y por causa de la corrupción en el sistema están pidiendo ayuda a la legislación internacional. Palabras de la Asamblea de la Defensa del Territorio Maya, con la fecha de hoy, por ejemplo. Excelente. Entonces, pero no sé qué tanto pueda utilizar su nombre o qué tanto pueda utilizar la Asamblea de la Defensa del Territorio Maya para compartir. Sí, lo puede utilizar, no hay ningún problema. Puede utilizar mi nombre, puede utilizar el nombre de la asamblea. Todo lo que hacemos es absolutamente público, es para compartir, porque si nosotros creemos que si hay una protección efectiva, es la que nos dan los ciudadanos, es lo que nos da la gente, es lo que nos da los medios de comunicación que entienden también nuestra causa. Afortunadamente, por voces como la de usted y la de muchos, todavía estamos aquí vivos haciendo esta labor de conservar y cuidar nuestra naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro. Pues hay eco, al menos en la comunidad, compartimos sus ideales porque nuestra profesión marina, así tenemos ese principio de equilibrio con el ambiente y amigable con el ambiente. Y eso desde la escuela nos han inculcado. Tenemos maestros que están aquí presentes y no me dejarán mentir que es un principio fundamental. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar o por la hora que es y el tiempo? Adelante, Alberto. Pues solamente una remembranza ahí para el maestro Pedro. Tuve el gusto de conocer al arqueólogo Chan, Román Piña Chan. Él fue campechano y tenía muy buena amistad con un cuñado que también ya falleció. Y me acuerdo que creo que por el año 98 tuvimos una reunión en un departamento de casa de una cuñada ahí en la Ciudad de México. Y mi cuñado lo llevó. Yo la verdad desconocía quién era Piña Chan. Y si lo había escuchado en el tiempo que estuve viviendo en Campeche, pues él prácticamente toda su vida casi se lo llevó. Ya después de todos sus conocimientos que dejó, su legado que hizo, pues vivió en la Ciudad de México, en la UNAM, ¿no? Porque él
estuvo en la UNAM prácticamente como investigador. Y me platicaba mucho de la cultura maya. Y me platicaba de los códices, que él había hecho unas traducciones y todo eso. Una persona que realmente pues convivimos y tanto, y ya después supe quién fue Piñachán, ¿no? Ya como el legado que dejó para todo México. Pues a mí me dio mucho haber estado conviviendo con él, de una persona muy conocida en la cultura, prácticamente al nivel nacional de todas las culturas prehispánicas. Para nada más una remembranza de Piñachán, que tal vez algunos que llegaron a conocerlo, no se tuvieron el gusto de conocerlo. Bueno, yo lo conozco por sus libros, por su obra, y la verdad es que dejó un conocimiento muy importante, y bueno, hay que reconocer ese aporte que nos hizo, y pues he tenido oportunidad de leerlo bastante. Muchas gracias. Ah, qué bueno. Así es, maestro. De verdad, lo felicitan. Nos están viendo desde Houston, Texas. Nos están viendo también desde Francia. Tenemos un interlocutor de francés y amigos colombianos y desde Ensenada, ahora sí, desde Ensenada hasta Mérida. Todos los puertos, todos los compañeros. Seguimos las transmisiones en Face Live por los canales del Colegio de Marinos de Tamaulipas y de la Asociación de Marinos Mercantes en Yucatán y de Amiquía. Pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, les agradezco su participación. Nos vemos mañana. Vamos a continuar esto. Ingeniero Córdoba, ¿me permite? Adelante, César. Nada más para leer algunos comentarios al maestro Pedro Uc. Capitán Manuel de la Rosa felicita a todo el equipo que llevó a cabo la exposición. Excelente intervención del profesor Pedro Uc, muy interesante. Permítame, por favor. A mí, maestro Pedro Uc, me impresionó mucho su plática sobre el agua, su exposición clara y muy centrada. Agradece igualmente a usted. Muchísimas gracias, muy generosos. Martín Blasco, de Tamaulipas. Excelente participación del maestro Pedro, muy elocuente, y su narración tan fascinante para todos nosotros. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Ingeniero Velasco. Agradecemos mucho. El capitán López Garay, excelente maestro Pedro, en su mentalidad diferente y sobre todo con un carisma peculiar. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, muy amable, muy generosos. Regreso los. Gracias, César. Le voy a hacer un comentario, el licenciado Lorenzo. Ahorita le pasamos la transmisión. Adelante, Lorenzo. Sí, muchísimas gracias. La comunidad marítima le agradece su intervención. Nos queda claro que la cultura maya en sí continúa siendo historia. Nosotros queremos contar la historia de nuestra parte marítima y usted con sus poemas, su poesía, pues nos enriquece. Entonces, muchísimas gracias, maestro. Recibe esta medalla conmemorativa a la primera exposición marítima. Se la haremos llegar con muchísimo gusto. Cuídese bastante. Aquí está para que la vean. Es algo conmemorativo, con todo el cariño, con todo el respeto que usted se merece. Espero que le agrade. Muchas gracias por su participación. Y por parte de la Asociación de Marinos Mercantes, igual le llevaremos una gorrita. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias. Un abrazo.